Vamos con la factorización de la suma o diferencia de potencias de igual exponente. Para esto vamos a tomar en cuenta las siguientes fórmulas que se nos presentan, donde tenemos suma, en este caso x n más a n es igual a x más a en la primera fase o agrupación. Dentro de los paréntesis siempre va a ser ese término que se utilizará, y luego en la siguiente agrupación de paréntesis vamos a tener que x y le vamos a restar 1 al exponente. Igual tenemos que tener en cuenta que en casos anteriores, cuando es suma, alternamos los términos en el segundo, en este caso en el segundo paréntesis, que es el que voy a señalar a continuación. En este caso, cuando es suma, nosotros lo que hacemos es alternar. Tenemos positivo, negativo, positivo, acá sería negativo y finalizamos siempre con un positivo. Luego tenemos que notar que acá se le va restando al exponente siempre 1. Empezamos siempre con el primero, que es x. En este caso, este es el término. Y luego el segundo término aparece después, donde ya a el exponente de x le vamos restando 2 y aparece el término a, en este caso, elevado al exponente 1. Recordemos que el primer término, en este caso x, a este término se le va a ir restando 1, mientras que al segundo término se le va a ir sumando 1. Por eso tenemos acá n menos 1, n menos 2, acá ya tenemos n menos 3, pero acá va a ir subiendo el exponente de a, en este caso, que es el segundo término. En la diferencia es un caso muy diferente, casi es el mismo paso, no cambia, lo único que va a cambiar es que cuando tenemos dentro de paréntesis, en este caso es la segunda agrupación, no vamos a alternar signos, sino que todos los signos van a ser positivos. Recordemos, en la suma se van a alternar los signos en el segundo paréntesis, y en la resta todos son positivos en el segundo paréntesis, pero el primero siempre va a prevalecer el signo original. Nótese que acá está prevaleciendo el signo original. Siempre en la primera agrupación, ya sea la suma o la diferencia, en este caso de la factorización, siempre va a prevalecer el signo original, ya sea más o menos. Lo único que va a ir alternándose es en la segunda agrupación que tenemos acá en pantalla. Lo especifico para que no quede ninguna duda. Vamos a tener el primer ejemplo donde a, el exponente es 20, y 15 menos x5. Y entonces primero vamos a observar los exponentes de cada literal. Observemos el exponente de cada literal y vemos que x tiene el exponente menor. Al observar esto, vamos a realizar un radical con índice 5. Quiere decir que va a ser quinto radical de cada uno de los términos que tenemos en pantalla. Quinto radical de a la 20, y a la 15, nos va a dar como resultado a la 4, y a la 3. Recordando siempre que acá lo que se realiza es que el exponente 20 dividido entre el índice, que es 5, y decimos que 20 dividido entre 5 nos da como resultado 4, y el mismo caso pasa con y. Acá sería 15 dividido entre 5, el exponente quedaría como 3. De esta manera es como nosotros localizamos que nos queda la respuesta a la 4, y a la 3. El mismo paso sugerimos con el siguiente término, que en este caso es x a la 5, y como es x a la 5 nos va a quedar nada más como resultado x. Obteniendo este resultado, vamos a observar el siguiente paso. Se coloca dentro de paréntesis
y el signo se copia tal y como está en la parte original. Quiere decir que nosotros teníamos un signo negativo. Entonces acá dentro de paréntesis vamos a colocar el resultado. Después de realizar esto, sigue otro paso. Esto no queda allí. Luego se escribe a la par de ese resultado otro paréntesis donde escribirá lo siguiente. Recordamos lo que estaba en la fórmula que decíamos que el primer término va a ir disminuyendo conforme el siguiente término va a ir aumentando 1. Es el caso que vemos acá. En este caso vamos a tener algo muy en claro. En este caso vamos a observar que acá, ¿por qué es que a la 4 y a la 3 menos x ha quedado de esta forma? Recapitulamos, vamos a la parte anterior del video y observamos que fue por medio de una radicación de ambos términos. Luego tenemos, en la siguiente fase, tenemos que realizar esto. El exponente era 20. Acá no le vamos a disminuir 1, sino que le vamos a disminuir el resultado que obtuvimos de la radicación. Por eso tenemos el exponente original que era 20 y luego le vamos a ir restando los 4 que obtuvimos de la radicación que tiene este término. Quiere decir que ahora nos va a quedar como resultado a 16. Por eso tenemos a 16 en la parte de abajo. Luego tenemos que y valía 15 el exponente y le vamos a restar los 3 que obtuvimos de la radicación. Quiere decir que por eso tenemos acá 12 y así sucesivamente. Pero recordando que en la fórmula nos decían que vamos a escribir el primer término, acá este término, por eso solo está en este caso este término solitario. Ya cuando nosotros vamos al segundo término, en este caso como es una resta, estamos utilizando solo signos positivos. Quiere decir que ahora tenemos más. Ahora al siguiente 16 era el resultado que obtuvimos acá. A 16 le vamos a quitar ahora 4, nos queda 12. Por ese motivo tengo el 12 en la parte de abajo, donde estoy señalando. Igual el caso me dio como resultado 12 acá, le resto 3 nuevamente, me queda 9, por eso tengo 9. En este caso ya tengo el término X, que era esta X. ¿Por qué tengo X acá? Porque esta X empezará 1 y va a ir subiendo 1, 1, 1 en cada término. Ahora, en este término, el primer término, podríamos decir también que X estaba X a la 0. Podríamos decir, pero para evitar equivocaciones frecuentes, dejamos el término solitario. Entonces, ya en el segundo término, que es el que tengo en pantalla, este término lo estoy señalando, ya empieza como x a la 1. En el segundo término, el resultado le vamos a ir restando 4 y 3 a cada literal. Y acá ya x está al cuadrado, porque recordemos que va subiendo 1. Entonces decimos x más 1 es igual a 2. Entonces, que acá sube x al cuadrado. En el tercer término, ya vemos que acá vamos a ir restando nuevamente, así como lo hicimos en la parte anterior. Y observamos que acá ya tenemos x a la 3. Es el resultado que tendríamos que tener acá. Entonces, como x a la 3 sería el resultado acá, podemos seguir restando hasta que nos quede como resultado x a la 4. ¿Por qué? Porque acá, si nosotros notamos, ya en la siguiente fase que tenemos acá, x a la 4, es el resultado final. Vemos que si acá a 4 le quitamos 4, me queda 0. A y le decimos que tiene 3 menos 3, nos queda 0.
pero como X va a ir subiendo 1, en vez de disminuir, va a aumentar 1, estaba en 3, sube 1, me queda como resultado 4. Por eso el resultado queda siempre de esta forma. Este término siempre va a ir, el segundo término va a ir aumentando. Mientras uno disminuye, el otro aumenta. Veamos entonces el ejemplo. Acá tenemos el siguiente término donde nos quedaban 4, 3 y aquí x a la 3. ¿Por qué está solitario esto? Tal vez es la pregunta o la duda. Es porque ya resté y en este caso me hubiese quedado, por ejemplo, a la 0, en este caso, y a la 0, x a la 4. Y al momento de realizar las operaciones decimos que esto quedaría anulado y solo nos quedaría x a la 4. Veamos la continuación de la respuesta, cómo quedaría. Como resultado obtenemos entonces a la 4 y a la 3 menos x, y dentro del paréntesis obtenemos que a 16 y 12 más, en este caso a 12 y 9 x, ya aparece el término x, expliqué cómo fue que obtuvimos el término x. Luego tenemos más a la 8 y a la 6, x ya aumentó otro valor, x al cuadrado. Luego tenemos a la 4 y a la 3, x a la 3, en este caso ya aumentó nuevamente, y por último tenemos x a la 4. ¿Por qué x a la 4? Porque x a la 4 ya obtuvimos que cuando seguimos restándole a este número que tenemos acá, a 4 y a 3, de las dos literales que teníamos, expresamos que nos quedaría 0, y al momento de operar nos quedaría solo x4. De esta forma es que nosotros obtenemos el resultado. Observamos claramente. Si hay dudas, lo pueden notificar a través del grupo. Si no, entonces en este caso pasaremos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un poco más complicado. El siguiente ejemplo tenemos que tener mucho cuidado porque en este caso vamos a tener un binomio, pero en este caso no vamos a utilizar la parte anterior. Hay muchas formas de realizarlo. Una de las formas de realizarlo es la parte que se mostró. Ahora esta forma es una forma más complicada porque debemos de observar claramente lo siguiente, que acá no tenemos dos partes literales, acá solo tenemos coeficientes numéricos y un término independiente. En este caso tenemos 16x a la 4 menos 625. Acá lo que se realiza primeramente es que vamos a obtener la raíz cuadrada de cada término. En este caso decimos que la raíz cuadrada de 16 sería 4x. Recordemos cuál es el procedimiento. Teníamos el índice 2 y teníamos el exponente 4. Entonces dividimos el exponente entre el índice y obtenemos x cuadrado. Y decimos que raíz, aquí en este caso, raíz cuadrada de 625 nos da como resultado 25. Luego vamos a realizar los siguientes pasos. En este caso ya nos aparece que dado que son cuadrados perfectos, se factorizan los términos usando la fórmula de cuadrados. ¿Cuál era la fórmula de cuadrados? Recordemos, la fórmula del cuadrado era a al cuadrado, b al cuadrado. Recordemos que en este caso vamos a utilizar la diferencia. Por eso se alternan los términos. Quiere decir que donde a tendrá el valor de ax al cuadrado, en este caso a es igual a 4x al cuadrado y b será 25. Luego vamos a quedar o quedando como resultado 4x al cuadrado menos 25 será igual al término de factorización, en este caso de cuadrados perfectos, que es de la rama de la diferencia de cuadrados perfectos. Luego tenemos que este término, buscamos la raíz cuadrada de estos y nos da que la raíz cuadrada de
4x al cuadrado es 2. De x al cuadrado es x y alternamos como la fórmula nos muestra en la parte superior que tenemos positivo y negativo. En el primer paréntesis vamos a tener el término positivo donde va a ser más 5 y en el segundo término vamos a tener 2x menos 5. De esta forma es como se puede factorizar. Vamos a retroceder un poco. En este caso, el ejemplo número 2 que teníamos en pantalla, que era 16x a la 4 menos 625. Recordemos que tenemos que tener mucho cuidado al observar, porque acá como no nos daban parte literal, utilizamos la raíz cuadrada de cada uno de ellos y luego factorizamos utilizando la fórmula de la diferencia de cuadrados perfectos. En este caso, como eran perfectos, nos queda el resultado de esta forma. Acá ya vamos colocando en práctica los conocimientos de las páginas anteriores. Por eso es importante que si hay alguna duda o conozcamos nosotros que no podemos ejercer ese tema todavía, lo podemos notificar antes de pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque si no dominamos el tema anterior, no se dominarán los siguientes. Entonces, la respuesta a esto, o a esta factorización, quedaría por lo tanto 4x al cuadrado menos 25 y en el siguiente paréntesis 2x más 5, 2x menos 5. De esta forma es como llevamos el término de la factorización utilizando, en este caso, la diferencia de potencias, pero también utilizando el término de los binomios. Acá mezclamos casi dos temas en el último ejemplo para que usted comprendiera mejor. Si tiene dudas, me puede decir para que así se vayan aclarando cada una de ellas. En dado caso no comprendieron el video, pueden descargarlo o lo pueden retroceder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 veces. No hay pena, la matemática lo que tiene es que tenemos que leer primeramente para poder realizar cada uno de los ejercicios. Es una comprensión lectora casi semejante a lo que vemos en comunicación y lenguaje. De esta forma termina el tema y si tiene